Hey, me gusta YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Obviamente, digamos, desde a partir de este momento anuncio en el canal que pues comenzaré a subir videos de manera más activa y recurrente, ya que bueno, tuvo una fuerte inactividad lo que fue el video de Culiacán hasta el momento de hoy. Pero bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por el apoyo al anterior video que trataba sobre la batalla de Avdiivka. Hoy venimos con un tema bastante similar, el cual es Wagner. Wagner, obviamente, supongo que aquellos que estén al menos o hayan escuchado un poco de la guerra de Ucrania sabrán quién es Wagner, este famoso grupo de mercenarios usado por el ejército ruso en los campos de batalla de Ucrania para lograr sus objetivos bélicos y políticos. Su actuación más relevante ha sido en la ciudad de Bakhmut y en las partes del Donbass, ya que Rusia usa a este grupo para conseguir algunos objetivos sin que necesariamente el mismo ejército ruso se desangre en una brutal batalla. Pero ahora las cosas han cambiado y Wagner ha sufrido bastantes consecuencias debido a la forma en cómo lo ha usado el ejército ruso, y esto prácticamente ha llevado a su retirada de Ucrania. Bueno, específicamente no de Ucrania, sino detrás del campo de batalla. Esto debido a las altas bajas que tiene y los pocos recursos que estos cuentan para poder luchar en un campo de batalla adecuado. Y es por ello que la cosa está bastante mal con Wagner, y hay un fuerte conflicto entre la cúpula rusa y el jefe de Wagner llamado Prigozhin. Pero ¿cómo es que llegamos a esta situación y qué pasó? Es por ello que este es el tema que nos toca el día de hoy, el cual es la retirada de Wagner de Ucrania y por qué lo hacen, y aparte es una retirada temporal. Pero bueno, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Quédense en el video. Para poder adquirir un poco de contexto del grupo Wagner y llegar hasta su situación actual en Ucrania, habría que regresar un tanto al origen del mismo grupo, nacido entre los años 2013 a 2014 por un ex militar ruso llamado Dmitry Bitkin en Rusia, como un grupo paramilitar y prácticamente inexistente legalmente hablando en Rusia. Este grupo inició con unos cientos de mercenarios contratados por esta organización. Rápidamente no tardaron en surgir acercamientos a la cúpula de poder de Rusia. Esto gracias en gran medida a Yevgeny Prigozhin. El tema de cuándo y cómo Yevgeny Prigozhin tomó el control de Wagner no está del todo definido ni comprobado, pero se puede decir que Prigozhin empezó a liderar el grupo desde el 2014. El famoso cocinero de Putin le convenció a este mismo de que Wagner era una buena herramienta para respaldar y representar los intereses de Rusia en el exterior. Se preguntarán, oye Nexus, pues ¿qué hace un cocinero liderando a un grupo de mercenarios como Wagner? Y es que la biografía de este hombre es muy interesante. Yevgeny Prigozhin, nacido el 1 de junio de 1961 en Leningrado, en ese entonces la Unión Soviética, Yevgeny al crecer llevaría una vida criminal entre robos y fraudes. Al desilusionarse de no poder progresar en el atletismo, pasaría 9 años de prisión a pesar de ser condenado a 13. Después ascendería como empresario de forma muy extraña, empezando siendo jefe de un supermercado a jefe de varias empresas que incluían restaurantes, supermercados y empresas de catering. Mediante esta fama se acercaría al círculo político de Putin, al mismo tiempo que sus empresas recibirían sanciones de parte de Estados Unidos por injerencia y perturbaciones de las elecciones estadounidenses del 2016, algo de nuevo muy extraño. Al acercarse Prigozhin a Putin, este último le daría muchas más riquezas y posesiones de las que antes tenía, al mismo tiempo que el mismo Putin, y bueno, no está del todo comprobado, pero claramente al entrar en la cúpula rusa se le dio el mando del grupo Wagner en el 2014, que con el apego del mismo Ministerio de Defensa de Rusia y su brazo de inteligencia, el GRU, como de la oligarquía y el mismo presidente Putin, el grupo de mercenarios de Wagner iniciarían operaciones alrededor del mundo.
donde intervenirían los intereses de Rusia y con este el grupo paramilitar. De esta manera, Wagner y los intereses rusos intervendrían de forma indirecta en países como Mali, República Centroafricana, Siria, Libia, Sudán e incluso en Venezuela. Pero el que más nos interesa es Ucrania. Wagner estaría presente en la anexión de Crimea del 2014 y la guerra del Donbass, donde tendríamos que destacar que donde sus miembros se destacarían por ser especialmente brutales y crueles contra sus víctimas y por su gran efectividad en combate. Durante estos años, Wagner acrecentaría su número de integrantes en miles, pues a finales del 2017 Wagner tendría entre unos 6.000 a 7.000 mercenarios entre sus filas, al igual que recibiendo un gran pago y apoyo del gobierno ruso. Ese mismo año aproximadamente fueron importados al grupo 185 millones de rublos rusos, que equivaldrían a unos 3 millones de dólares en ese momento. Antes de la guerra con Ucrania, Wagner estaba compuesto de un 10% de mercenarios de varios países como Siria, Armenia, Georgia, etc. Incluso unos 40 ucranianos que estaban en Wagner. Esta tropa se destacaría, como lo había mencionado, por su brutalidad, tanto así que el 13 de diciembre del 2020 el Consejo de la Unión Europea dio sanciones a Wagner por estar involucrado en crímenes de guerra, al igual que Estados Unidos lo declaró como un grupo ilegal. Una vez iniciada la invasión de Ucrania en febrero del 2022, Rusia no dudaría en usar al grupo Wagner para usarlo como una unidad militar dentro del campo de batalla, lo cual estaría comprometida a proteger los intereses de Rusia en Ucrania. Pero ¿qué pasó? Rusia falló en derrotar a Ucrania en las primeras semanas de guerra. Una vez eso, Rusia fijaría su objetivo en tomar el Donbass ucraniano, donde claro, utilizarían a Wagner, que ya no había mucha duda de su presencia en Ucrania, pues se le había visto, por ejemplo, en Mykolaiv al inicio de la invasión. Wagner acompañaría a Rusia en las capturas de las ciudades como Severodonetsk y Lysychansk a mediados del 2022. Y más tarde en la batalla donde el grupo Wagner ganaría su gran fama, la batalla de Bakhmut. Cuando Rusia se percató de que Bakhmut era un hueso más difícil de roer, llamó a Wagner, pues los ucranianos se defendían con gran tenacidad, luchando por cada metro. Esta vez Rusia tendría que llevar su táctica de desgaste al siguiente nivel, siendo esta en Bakhmut para tomarla, usando a Wagner como carne de cañón. La lucha entre Wagner y el ejército ucraniano sería extremadamente cruel y brutal, siendo Wagner algo muy famoso y temido. Obviamente el número de soldados de Wagner tendría que ser mayor, pues el frente que tendrían a cubrir en Bakhmut era considerablemente ancho, aparte de que la tasa de bajas era muy alta. Es por ello que Prigozhin encontró la solución a este problema, el cual sería reclutando unos 40.000 presos de las cárceles de Rusia con un contrato, donde se les reducía la estancia en la cárcel o incluso se les daba libertad. Claro, se iban al frente a luchar por Wagner. De esta manera, Wagner sumaría entre sus filas a unos 50.000 combatientes, de los cuales, según el gobierno de Estados Unidos, 10.000 estarían muertos y otros miles heridos. Después de la captura de Wagner y de las tropas rusas de la ciudad de Soledar en enero de 2023, Wagner se atribuiría a sí mismo el crédito de la captura de la ciudad, algo que molestaría en gran medida a la cúpula militar rusa, que en sus celos de no ser el ejército ruso el que capturó la ciudad de Soledar y le dar una pequeña victoria a Rusia después de meses, estos comenzaron a debilitar a Prigozhin de una manera característica, pues enviaban a los de Wagner a ser aniquilados a Bakhmut por miles, al mismo tiempo que le quitaban porciones mayores de la ciudad a los ucranianos, los cuales también sufrían fuertes bajas.
cuando Prigozhin, quien quería nuevos reclutas en las prisiones, el gobierno ruso se lo negó rotundamente, por lo cual las bajas de Wagner se volvieron irrecuperables. Por lo que vemos, es muy importante conocer y observar los juegos y dinámicas de poder dentro de la cúpula jerárquica rusa. Ahora que Bakhmut está no muy lejos de caer, se quiere sacar afuera a Wagner para que sea en último momento el ejército ruso el que capture la ciudad, y no Wagner, el cual ha luchado por cada metro de esta ciudad desde el inicio, y no el ejército ruso. De esta manera Rusia tendría su victoria en los últimos 9 meses de parte del ejército ruso. Esto ya ha empezado a pasar, pues Prigozhin anunció hace poco en un video muy fuerte, que bueno, no pondré por razones de YouTube, debido a que es muy gráfico, pero se muestra a Yevgeny Prigozhin enfrente de los cadáveres de sus soldados, quejándose de que el ejército ruso no le dio la suficiente munición, en las siguientes palabras: estos son los chicos que murieron hoy, la sangre todavía está fresca. Wagner se quedó sin recursos para avanzar a principios de abril, pero estamos avanzando a pesar de que los recursos del enemigo superan en número a los nuestros 5 veces. También dijo: debido a la falta de municiones, nuestras pérdidas crecen exponencialmente todos los días. Estos son los padres de alguien y los hijos de alguien. La escoria que no nos da municiones se comerá las tripas en el infierno. Estoy sacando las unidades de Wagner de Bakhmut porque en ausencia de municiones están condenados a perecer sin sentido. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde está la munición? Vinieron aquí como voluntarios y murieron por ustedes para engordarse en sus oficinas de caoba. Y bueno, pues si también lo vemos bien, esto no es muy favorecedor para Rusia, sabiendo que dentro de poco se producirá la gran ofensiva ucraniana. Y bueno, no hay una gran especulación de cómo será esta ofensiva, pero se sabrá que se atacará fuertemente en un sector del frente, y que prácticamente se vayan las fuerzas como Wagner no es algo beneficioso mucho a la defensa del ejército ruso. Pero si antes capturan Bakhmut los rusos, el juego político de Gerasimov y Shoigu será un éxito, con Prigozhin a un lado y Bakhmut tomada, victoria rusa. Añadiéndole el hecho de que incluso Prigozhin regresaría después de un descanso con sus unidades, y ya que pues bueno, sus tropas se reorganizarían y se volverían a recuperar de los combates que han tenido en los últimos meses. Dirán, bueno, ¿por qué? Pues el mismo Prigozhin lo ha dicho. Declaro en nombre de los combatientes de Wagner, en nombre del comando de Wagner, que el 10 de mayo de 2023 estamos obligados a transferir posiciones en el asentamiento de Bakhmut a unidades del Ministerio de Defensa de Rusia y retirar los restos de Wagner a campamentos logísticos para lamer nuestras heridas, dijo Prigozhin. Obviamente cuando se refiere a lamer nuestras heridas es prácticamente que regresarán, ya que pues lo único que está diciendo es que se van a recuperar de las fuertes pérdidas que han tenido en los últimos meses. Y bueno chicos, hasta aquí el final del video. Díganme qué opinan, qué consideran este hecho. ¿Es relevante? ¿Qué prácticamente qué posee el hecho de que los mismos rusos, la misma cúpula rusa haya sido capaz de hacer esto con Wagner y que prácticamente le haya en cierta manera quitado el crédito y de la ciudad de Bakhmut si es que llegara a caer dentro de las próximas semanas o días? Podemos ver que pues no es más que un juego político entre la cúpula rusa y prácticamente entre políticos, o sea, a la costa de miles de vidas de combatientes en Ucrania. Pero bueno chicos, así es la guerra. Unos mueren, otros viven y otros se engordan, ya que apoyo bastante ese punto pues, de Prigozhin. Al final los que se benefician son los de la cúpula. Y bueno chicos, hasta aquí me despido, tengan un buen día. Dentro de pronto el próximo video, espero un buen apoyo para este también. Y bueno, adiós. Hey!
Наш флаг! А не надо раскидывать свои портянки. Ти що з українським прапором робиш, а?